Buenas tardes para todos los hermanos que nos escuchan en Colombia, en América Latina, en algunas partes de Europa, de Asia y de África. Vamos a continuar, hermanos, con la enseñanza gnóstica samaheliana que tenemos el deber de hacerla difundir por todos los países de los diferentes continentes. Vamos aquí a trabajar en lo siguiente. Estamos en el proceso de la transformación de las impresiones. Ya hablamos sobre la digestión y explicamos ese proceso durante más de 3 o 4 meses. Ahora estamos con el proceso de la transformación y queremos ahondar profundamente en esta parte. Retomamos la parte donde dice, ¿por qué llamamos el trabajo sobre la transformación de las impresiones el primer choque consciente? Y dice el maestro, porque el choque es algo que no podíamos observar en forma meramente mecánica. Esto jamás podría hacerse mecánicamente, se necesita de un esfuerzo autoconsciente. Entonces, claro, fíjense ustedes, el choque que estamos haciendo, que debemos hacer, es que la impresión que logremos capturar o descubrir, en ese momento tenemos que hacernos conscientes de esa impresión. Y aquí viene el proceso del por qué se llama el primer choque consciente. Entonces, dice, es claro que cuando se comience a comprender este trabajo, se comienza a dejar de ser hombre mecánico que sirve a los fines de la naturaleza. Hombre mecánico que sirve a los fines de la naturaleza no es otra cosa que aquella persona que toma las impresiones y ni siquiera sabe que son impresiones, o si sabe que son impresiones, no tiene ni la menor idea cuál es el efecto de las impresiones sobre la máquina humana. Si supiéramos cuál es el efecto de las impresiones sobre la máquina humana, nosotros estaríamos muy atentos y muy alertas, porque estaríamos dándonos cuenta de la gravedad de la situación en la que vamos a incurrir y caer, porque sencillamente necesitamos por todos los medios que este proceso lo podamos adelantar corrientemente. Por eso nosotros no podemos seguir siendo simplemente máquinas mecánicas, eso no. Es claro que cuando se comienza a comprender ese trabajo, se comienza a dejar de ser hombre mecánico que sirve a los fines de la naturaleza. Y esto, es decir, y eso de los fines de la naturaleza, y esto va en contra de nuestra autorrealización íntima. Servirle a los fines de la economía de la naturaleza es contrario al proceso de buscar por todos los medios la realización interior. Vean ustedes, la realización íntima. Ustedes pues empiezan a comprender el significado ahora de todo cuanto digo. Si piensan ahora en el significado de todo cuanto se les enseña aquí, por la vía del esfuerzo propio, empezando por la observación de sí mismos, verán que en el lado práctico esotérico todo se relaciona íntimamente con la transformación de las energías. Esto hay que repasarlo y leerlo, releerlo y volverlo a leer y analizarlo. ¿Por qué razón? Porque hay mucha, pero mucha explicación trascendente. Por eso él dice aquí muy claro que ustedes pues empiezan a comprender el significado ahora de todo cuanto digo. Si piensan ahora en el significado de todo cuanto se les enseña, aquí por la vía del esfuerzo propio, empezando por la observación de sí mismos, óigase bien, por la observación de sí mismos, piense cómo en el trabajo por descubrir al ego y por capturar al ego hay que estarse haciendo la observación de sí mismo. E igual cosa pasa con las impresiones. Si no hacemos la observación de sí mismos, estamos nosotros perdiendo el tiempo miserablemente. Vean ustedes lo interesante que resulta esto. Se necesita pues la observación de sí mismo. Verán que en el lado práctico esotérico todo se relaciona íntimamente con la transformación de las energías y lo que resulta naturalmente de las mismas. Eso está bien claro, que las impresiones son energías, como el ego es energía. Y todo ese proceso de energía lo tenemos que transformar. Así como se transforma el alimento común en vitaminas, proteínas y demás alimentos para el cuerpo mecánico, así como el aire se transforma en oxígeno y en prana,
así también tenemos que transformar el tercer alimento llamado alimento de impresiones. Vean ustedes. El trabajo, por ejemplo, de las reacciones negativas sobre los estados de íntimo enojoso, sobre la cuestión esta de la identificación, sobre la autoconsideración, sobre los yoes sucesivos, sobre la mentira, sobre la autojustificación, sobre la disculpa, sobre los estados inconscientes en que nos encontramos, se relaciona con la transformación de las impresiones. Óigase bien, todo eso se relaciona con la transformación de las impresiones. Ahí van viendo ustedes. El trabajo, por ejemplo, de las reacciones negativas sobre los estados de ánimo enojosos. Esto es interesante que lo reflexionemos. Cuando el maestro nos dice claramente que el trabajo, por ejemplo, de las reacciones negativas sobre los estados de ánimo enojosos, sobre la cuestión esta de la identificación, es decir, cuando caemos en esas perversidades del ego, pues obviamente ya estamos, como se dice, empaquetados en el proceso de la impresión. Sobre la autoconsideración, sobre los yoes sucesivos, sobre la mentira, sobre la autojustificación, sobre la disculpa, sobre los estados inconscientes en que nos encontramos, se relacionan con la transformación de las impresiones. Óigase bien. Todo esto se relaciona con la transformación de las impresiones. Todo lo que hemos leído, que el maestro nos explica claramente. Estados enojosos, autocompasión, autoconsideración. Fíjense ustedes lo que es interesante analizar. Son yoes sucesivos, dice el maestro. Pero agrega sobre la mentira, sobre la autojustificación, sobre la disculpa, sobre los estados inconscientes en que nos encontramos. Se relacionan con la transformación de las impresiones. Entonces, aquí ya nos queda un trabajo, como venía explicando, en una octava más alta, en una octava superior. Y esa octava superior corresponde al trabajo psicológico. Y el trabajo psicológico lo hacemos primero en una octava normal, como es, por ejemplo, aplicando todas las herramientas para poder llegar al punto de descubrir el agregado en acción y en lo posible capturarlo. Todo eso correspondería exactamente a la normalidad del trabajo en la escala de la vibración musical, que es la que nos puede guiar en este proceso, con el do, re, mi, fa, sol, la, si. Ahí está todo el proceso. Mientras nosotros tengamos ese proceso completamente identificado en el sentido de que allí tenemos que hacer el trabajo sobre las impresiones, no lo olvidemos. Así convendrán que en cierto modo el trabajo en sí se compara a la decisión en el sentido de que en una transformación, óigase bien, esto es interesante, así convendrán en cierto modo el trabajo en sí se compara a la decisión en el sentido de que de una transformación, es decir, el trabajo que se hace es precisamente para hacer una transformación. Eso es lo que se requiere. Es necesario, pues, que reflexionemos en esto, comprendamos lo que es el primer choque consciente. Normalmente los instructores hablan mucho de las impresiones. Incluso se habla del primer choque consciente,
pero el estudiante no tiene claro qué es el primer choque consciente. La mayoría de nosotros pensamos que el primer choque consciente es simplemente como darnos cuenta que hay que transformar las impresiones. Pero el primer choque consciente es un hecho que tiene que ver con la acción directa que nosotros debemos ejercer sobre las impresiones para no permitirles que ellas sigan el camino directo hacia la personalidad y obviamente a engordar el ego o a crear nuevos yoes psicológicos. Eso es lo que tenemos que hacer. Es necesario pues que reflexionemos en esto, comprendamos lo que es el primer choque consciente. Es necesario formar un elemento de cambio en el lugar de entrada de las impresiones, no lo olviden. En el lugar de entrada de las impresiones. Aquí hay que hacer un paréntesis para que analicemos lo siguiente. ¿Cómo hago yo para saber cuál es el lugar de entrada de las impresiones? Pues a mí me parece, y es lo que he venido estudiando hace muchos años, es que para yo encontrar el lugar de entrada de las impresiones, tengo que irme a ver quién origina, cómo se originan esas impresiones, cuál es el proceso para llegar a ser una impresión. Y al retroceder en ese proceso nos damos cuenta que todo parte de la base del deseo y que el deseo no es otra cosa que el origen que generan, el deseo lo generan las sensaciones. Pero antes de las sensaciones hay otros factores, como son el hecho de que el agregado psicológico esté enviando constantemente mensajes a los 5 sentidos. Y al enviar constantemente mensajes a los 5 sentidos, entonces allí los 5 sentidos, como no tienen un trabajo consciente, sino que ellos hacen un trabajo mecánico, entonces traducen ese mensaje. Y al traducir ese mensaje, entonces se van constituyendo o conformando las sensaciones. Vean ustedes pues cuando el maestro aquí nos dice que lo primero que tenemos que hacer, dice muy claro que el maestro, dice que es necesario formar un elemento de cambio en lugar de entrada de las impresiones, no lo olviden. Es necesario pues que reflexionemos en esto, comprendamos lo que es el primer choque consciente. Es necesario formar un elemento de cambio en el lugar de entrada de las impresiones, no lo olvidemos. Y por eso me devolví a hacer un análisis muy rápido sobre cuál es el punto que podríamos denominar la entrada de las impresiones a esta máquina humana, cómo se desarrollan. Y ya lo vimos claramente que se parte de la base de un agregado o múltiples agregados que en turno o simultáneamente están enviando mensajes. Los mensajes del ego llegan por intermedio de los 5 sentidos. Y al llegar al, como he dicho yo y lo insisto nuevamente, al llegar ese mensaje al sentido, este sentido lo traduce y al traducirlo forma la sensación. Entonces, si queremos hacer un trabajo para estar muy atentos de tomar posesión de la impresión, para que ella no no llegue completamente mecánica a a mis cerebros. Entonces tengo que darme cuenta que lo primero que tengo que vigilar es el mensaje del ego. Lo segundo, vigilar cualquiera de los sentidos que recibe el mensaje para no permitirle a ese sentido que lo traduzca, porque él lo traduce mecánicamente. ¿Con qué lo traduce? Lo traduce con la información que está en el centro formativo. El centro formativo es donde se forman todos los procesos del pensar, sentir y actuar, que está clasificado dentro de la memoria mecánica. Entonces ahí tengo que hacer ese trabajo. Si soy capaz de hacer ese trabajo desde ahí, entonces voy a ir controlando la sensación
que al agruparse esas sensaciones van a formar las percepciones. Pero como yo estoy siguiéndole los pasos al mensaje del ego, a los sentidos donde llega el mensaje, no permitir la traducción mecánica de ese mensaje, sino estar alerta, no de alerta percepción, con el sentido de la autoobservación y en recuerdo de sí permanente. Ahí ya estamos poniendo en el punto álgido y necesario para que la impresión sea, primero, digerida y segundo, transformada. Esa entrada es muy importante porque aquí lo cita el mismo maestro cuando dice claramente que es necesario pues que reflexionemos en esto, comprendamos lo que es el primer choque consciente. Es necesario formar un elemento de cambio en el lugar de entrada de las impresiones, no lo olviden. Entonces, si nosotros hacemos ese trabajo de esa manera, pues vamos a formar desde allí mismo ese proceso de transformación, primero digestión y luego transformación de las impresiones. Y entonces cuando esas impresiones lleguen a mis sentidos, pues no van a poderse continuar formando sensaciones mecánicas, sino que ya esas sensaciones están controladas, porque no permitimos que el sentido las traduzca en forma mecánica, sino que nosotros controlamos a través de este trabajo. Luego de eso, aparte, vienen entonces las percepciones, que son el resultado de la asociación de las sensaciones. Y el maestro nos explica muy claro, y ahí hay que poner la lupa, de que toda sensación produce un cambio en el estado elemental de la psiquis. Eso me está indicando que cuando la sensación se formó mecánicamente, entonces ya está afectada la psiquis mía y ya esa impresión está caminando mecánicamente y va dirigida directamente hacia la falsa personalidad. Entonces ahí es donde coincidimos en que el maestro nos está diciendo aquí, con esta parte que dice, es necesario formar un elemento de cambio en el lugar de entrada de las impresiones. No lo olviden, en el lugar de entrada de las impresiones. Óigase bien, lo interesante que resulta esto. Mediante la comprensión del trabajo, ustedes pueden aceptar la vida como un trabajo realmente. Esto sí que es algo interesante, ¿no? No podemos pasar por alto esta pequeña oración que el maestro nos entrega, oración gramatical. Cuando nos dice que mediante la comprensión del trabajo, ustedes pueden aceptar la vida como un trabajo realmente. Eso sería lo ideal, que nosotros entendiéramos que tenemos que estar haciendo un trabajo permanente, constante, cuando hablamos, cuando reímos, cuando miramos, cuando escuchamos, cuando tocamos, cuando leemos, cuando palpamos, cuando degustamos. Todo eso exige lo que aquí nos está diciendo el maestro. Es urgente que si nosotros comprendemos eso, pues obviamente vamos a hacer un buen trabajo. Mediante la comprensión del trabajo, ustedes pueden aceptar la vida como un trabajo realmente. Aquí es necesario que volvamos a hacer otro pare y analicemos qué es lo que nos está diciendo aquí el maestro. Si nosotros comprendemos el proceso de las impresiones y si analizamos profundamente su digestión y su transformación, pues nosotros ya esto lo volvemos una acción permanente y continua, porque ya sabemos que al comprender este proceso estamos teniendo la posibilidad de adelantarnos a los hechos
y de vivir una vida muy diferente y muy distinta, siempre y cuando seamos capaces de entender y comprender que el trabajo, que la transformación, dirección y transformación de las impresiones es un trabajo que podríamos denominarlo de rutina, no diario, sino de rutina de instante en instante y de momento en momento. Esto hay que hacerlo como, como respiramos, como pensamos, como sentimos y como actuamos. Todo eso hay que hacerlo de manera urgente. Aquí mismo, cuando yo les estoy hablando a ustedes, tengo que estar muy alerta, muy atento. ¿Por qué razón? Porque el agregado me estará mandando constantemente mensajes. Este ego estará, o estos egos estarán mandando mensajes continuos, mensajes que generalmente llegan al centro pensante, al centro sintiente o al centro actuante. ¿Por medio de qué? Por medio de los sentidos, ni más ni menos. Entonces, si ya conocemos todo este proceso, lo que tenemos que hacer es aplicarlo, aplicarlo solemnemente, seriamente, sin ninguna disculpa, sin ninguna justificación, sino haciéndolo. Y si lo hacemos, vamos a tener resultados positivos. Por lo menos vamos a ser capaces de poder decir, estoy haciendo algo para sacudirme este proceso mecánico de las impresiones. Eso es lo que nosotros consideramos justos, lo que consideramos necesario que se haga, porque de no hacerlo así, entonces nosotros vamos a tener que analizar profundamente lo que está pasando en nuestro diario vivir. Pero nosotros, lastimosamente, la vida la tomamos en forma mecánica. Y al tomar la vida en forma mecánica, creemos que eso es lo normal, que eso es lo natural. Y uno oye a las personas que se jactan de sus impresiones, que reconocen que tienen impresiones, pero que el reconocer esas impresiones no les da a ellos ningún resultado consciente porque todo lo hacen es mecánicamente. Y simplemente las impresiones aparecen únicamente como un resultado de lo normal de la vida según la mayoría de la gente así lo siente, así lo piensa y así lo hace. Así actúa. ¿Por qué razón? Porque el agregado psicológico, el yo psicológico, es muy inteligente, muy astuto. Y él nos hace ver la vida como algo normal, como algo natural. Y fíjense que al principio el maestro nos hablaba de que nosotros, al no transformar las impresiones, al no digerir las impresiones, lo que hacemos es dejarlas que se manifiesten mecánicamente y de esa manera pues ayudan a la economía de la naturaleza porque mantienen al ser humano en completa dormidera. Y al mantenernos en completa dormidera, entonces nosotros a duras penas lo único que estamos vigilando es las necesidades materiales, el poder sobrevivir, el comer, el vestirse, el tener dinero, el tener propiedades, el tener bienes, el pasear, el salir por un lado y por el otro, todo eso, absolutamente todo, es lo que la humanidad denomina vida común y corriente. Pero que para nosotros los estudiantes de esta enseñanza, esa vida llamada común y corriente no es otra cosa que servirle mecánicamente a la naturaleza. Esa es la verdad. Sobre ese camino es por donde siempre estaremos caminando. Así que tengamos pues mucho cuidado y empecemos a analizar seriamente este proceso, distinguidos hermanos. Sigo leyendo lo que el maestro nos dice. Mediante la comprensión del trabajo, ustedes pueden aceptar la vida como un trabajo realmente. Es lo que estábamos tratando de explicar. Si nosotros
comprendemos el trabajo para la transformación de las impresiones, entonces aceptamos la vida como un trabajo inherente a nuestra vida cotidiana, sin salirnos de la vida cotidiana. No tenemos que hacer nada distinto, ni parar el trabajo, ni parar de comer, ni parar de hablar, ni parar de caminar, ni parar de movernos en el carro, en el coche, o ir a donde queramos ir. No, ahí está el asunto. Ese es el mismo gimnasio que tenemos. Entonces estarán en un estado constante de recuerdo de sí mismos. Este estado de conciencia en sí mismo llevará a ustedes al terrible realismo de la transformación de las impresiones. Miren pues que no es tan complicado llegar nosotros a resolver claramente qué es lo que pasa cuando nosotros estamos al frente de un proceso. La gente, los instructores y los gnósticos en general, hablamos mucho de vivir el momento, el aquí y el ahora, de vivir el instante, de no permitir el olvido de sí mismos o de nuestro real ser. Y todo eso suena interesante, pero miren que es mucho más que eso, hermanos. Es ser capaz de explorar minuciosamente las formas como los agregados psicológicos nos siguen manteniendo esclavizados. ¿Qué es lo que nos ponen a hacer? ¿Cómo es que estos agregados se mantienen tan fuertes, se alimentan siempre y cada día estamos de pronto más densos en el despertar de la conciencia? Y esta es la ventaja de esta cátedra de la digestión y transformación de las impresiones, porque en ella vamos a encontrar perfectamente cómo el trabajo nuestro tiene que ser un trabajo eminentemente superior. No podemos bajar la guardia un instante, porque si nosotros bajamos la guardia un instante, perdemos el trabajo esotérico en la vida cotidiana. Y el gimnasio donde nos podemos entrenar es en la vida cotidiana. No hay otro gimnasio. Y la vida cotidiana implica todo lo que hacemos, en lo que estamos, en el trabajo, en la casa, en la calle, en donde sea que nos encontremos. Esa vida cotidiana es el gimnasio para hacer este trabajo bien hecho. Por eso el maestro nos dice muy claro aquí que mediante la comprensión del trabajo, ustedes pueden aceptar la vida como un trabajo realmente. Dice, entonces estarán en un estado constante de recuerdo de sí mismo. Este estado de conciencia en sí mismo llevará a ustedes al terrible realismo de la transformación de las impresiones. Qué interesante esto. No es tan difícil, hermanos. Es cuestión de tener voluntad, de querer hacerlo. ¿Por qué decimos esto? Porque si queremos hacer las cosas, obviamente las hacemos. Sea lo que sea, lo hacemos. ¿Por qué no poder hacer este trabajo de comprender qué es la impresión? Comprender cómo es el asunto de la digestión de esas impresiones. Y luego pasar a comprender y a entender cómo es la transformación de esas impresiones. Eso es lo interesante que tiene esta cátedra, que no es otra cosa que el refuerzo de la cátedra anterior sobre la digestión de las impresiones. Vean ustedes, las mismas impresiones normalmente o supranormalmente, dijéramos mejor, los llevaría a una vida mejor en lo que a ustedes naturalmente respecta. Esto hay que analizarlo muy bien, lo que el maestro dice aquí. Las mismas impresiones normalmente o supranormalmente, dijéramos mejor, normal o supranormalmente, los llevaría a una vida mejor en lo que a ustedes naturalmente respecta.
O sea que si somos capaces de hacer este proceso, de digerir y transformar las impresiones, nos va a llevar este trabajo a una vida mucho mejor de la que tenemos. Ya la vida no obrará más sobre ustedes como lo hacía antes. Miren lo interesante. Cuando se hace este trabajo, la vida en sí misma no puede obrar sobre mí porque yo ya estoy controlando esas impresiones en su digestión y en su impresión, y en su digestión y en su transformación, y de ahí sale precisamente el resultado de mejorar nuestra vida. Vamos creando una fuerza de voluntad que nos ayuda, obviamente, a ir descubriendo qué agregados son los que más se manifiestan en cada uno de nosotros o que nos manipulan con mucha fuerza todos los días. Ellos van haciendo una especie de grupo y ese grupo generalmente es el que más se manifiesta en mis momentos del día o de la noche, y de esa manera voy formando el rasgo característico psicológico personal o particular. Ahí está el asunto. Entonces, por eso el maestro siempre se atreve a decirnos que si nosotros somos capaces de procesar este trabajo de la digestión y la transformación de las impresiones, pues obviamente estaremos mejorando en un 100% nuestra vida. Ya la vida no obrará más sobre ustedes como lo hacía antes. Comenzarán a pensar y a comprender de una manera nueva. Aquí entra ya una cátedra que también el maestro explica, que es cambiar la forma de pensar. Y mire que cambiar la forma de pensar implica este proceso que estamos hablando aquí de digerir y transformar las impresiones. Comenzarán a pensar y a comprender de una manera nueva. Y esta es naturalmente el comienzo de su propia transformación. Óigase bien. Pero mientras ustedes sigan pensando de la misma manera, es claro que no habrá ningún cambio interior. ¿Qué es eso de pensar de la misma manera? Pues de acuerdo a la enseñanza que se nos está dando, pensar de la misma manera es no reconocer que hay unos fenómenos en mi cuerpo físico que se denominan impresiones y que se conocen esotéricamente como el tercer alimento, alimento impresiones, que son necesarias y vitales para nuestra vida, pero que si yo no soy capaz de hacer un trabajo para digerirlas y transformarlas, seguramente yo no voy a poder avanzar en mi vida, no voy a poder salirme de este mundo mecanicista. Y de hecho, pues ahí seguiré como máquina usada por la madre naturaleza. Las mismas impresiones normalmente o supranormalmente, dijéramos mejor, los llevaría a una vida mejor en lo que ustedes naturalmente respecta, es decir, la transformación, ¿no? La vida no obrará más sobre ustedes como lo hacía antes. Comenzarán a pensar y a comprender de una manera nueva. Y esta es naturalmente el comienzo de su propia transformación. Cuando uno empieza a ver la necesidad de no dejarse manejar su máquina humana por los elementos psíquicos negativos, y en este caso especialmente por las impresiones, pues créanme que nosotros avanzaríamos muchísimo. Pero mientras ustedes sigan pensando de la misma manera, es claro que no habrá ningún cambio interior. Si nosotros seguimos con las mismas ideas, con los mismos pensamientos, sentimientos y acciones que hemos tenido durante toda nuestra amplia o pequeña o extensa existencia, nos va a pasar eso. Transformar las impresiones de la vida es transformarse uno mismo. Transformar las impresiones de la vida es transformarse uno mismo. Qué interesante resulta esta temática
Cuando el maestro nos lleva a ese punto, a decirnos que al transformar las impresiones que ya habían sido digeridas, entonces empieza uno a transformar su vida, a cambiar su vida. Esta forma enteramente nueva de pensar puede efectuarse. Óigase bien, el maestro nos dice claramente que podemos efectuar esa manera nueva de pensar. Miren ustedes. Dice el maestro lo siguiente: esta forma enteramente nueva de pensar puede efectuarse. Comprenderán ustedes naturalmente reacciones continuamente. Es decir, si uno está en este trabajo, se va a dar cuenta que uno reacciona muchísimo, constantemente está reaccionando. Todas esas reacciones forman nuestra vida personal. Cambiar la vida de uno no es cambiar realmente nuestras propias reacciones, pero la vida exterior nos llega como meras impresiones que nos obligan a reaccionar. Ahí tiene usted. No es cambiar las reacciones, porque las reacciones es un efecto secundario de la impresión. ¿Quién nos hace reaccionar? Las impresiones. Entonces muchos estudiantes se conforman diciendo: no reaccione, hermano, no reaccione. Y bueno, sí, eso es importante, no reaccionar. Pero es que cuando me dicen a mí que no reaccione, yo no sé nada distinto sino de frenar en seco cualquier reacción, o sea, reprimirla. Pues ahí no estoy haciendo nada, ahí estoy ayudando al agregado a que se fortalezca más. Por eso dice aquí que comprenderán ustedes naturalmente, reaccionar continuamente. Todas esas reacciones forman nuestra vida personal. Cambiar la vida de uno no es cambiar realmente nuestras propias reacciones, pero la vida exterior nos llega como meras impresiones que nos obligan a reaccionar. Pero la vida exterior nos llega como meras impresiones que nos obligan a reaccionar. Hay que leer con mucho cuidado esta cátedra del maestro, porque es que cada frase de él, cada palabra, tiene una explicación muy profunda. Y no es porque nosotros queramos destacarlo a él, es porque lo que ha escrito es así. Cuando uno lo lee, lo relee, lo medita, lo analiza, encuentra muchas cosas. Y cuando eso lo lleva a la aplicación directa de lo que uno hace o de lo que uno le pasó en el día, se da uno cuenta que es completamente cierto, ciertísimo, que esas impresiones lo que hacen es hacernos reaccionar continuamente. Frente al sexo opuesto, como nos decía el maestro, reaccionamos en modo de lujuria. Frente a un insultador, en modo de venganza, de odio, de resentimiento. Frente a una copa de vino o una cerveza o cualquier licor, terminamos borrachos. Entonces fíjense, dónde hay que empezar a hacer el trabajo, como ya lo hemos venido explicando. Miren lo siguiente: pero la vida exterior no llega como meras impresiones que nos obligan a reaccionar. La vida consiste principalmente en una serie sucesiva de reacciones negativas que se dan como respuesta incesante a las impresiones que llegan a la mente. Esa respuesta no es otra cosa que lo que el maestro nos explica como la reacción. La respuesta siempre de una impresión que nos llega del mundo exterior a través de los sentidos no es otra cosa que una reacción. Ya lo estábamos diciendo. Entonces, fíjense, la vida consiste principalmente en una serie sucesiva de reacciones negativas que se dan como respuesta incesante a las impresiones que llegan a la mente. ¿Cómo llegan las impresiones a la mente? Aquí, cuando hablamos de la mente, tenemos que recordar todo lo que el maestro nos enseñó sobre la mente. El maestro nos dice muy claro que la mente no es el cerebro, ni el cerebro es la mente. Que la mente
utiliza el cerebro para elaborar el pensamiento, el sentimiento y la acción en los tres cerebros: cerebro pensante, cerebro sintiente y cerebro actuante, constituido por el motor instintivo sexual. Entonces aquí nosotros con esta enseñanza no pretendemos otra cosa que explicar a los estudiantes hasta donde se nos es posible comprender para desdoblar de la manera más simple y sencilla este proceso. A mí me costó mucho trabajo dedicarme solemnemente a procesar el estudio del primer factor de la revolución de la conciencia, que es este que estamos viendo ahora, el de entender y comprender los distintos fenómenos por los que nos hace pasar el agregado psicológico. El agregado psicológico usa la personalidad para acabar con nosotros. El agregado psicológico usa los sentidos para formar sus sensaciones negativas. El agregado psicológico, en una palabra, se encarga de hacer toda la gestión para que nosotros sigamos dependiendo de él, sigamos siendo sus esclavos. Y esto hay que reconocer lo que es así. Para el mundo común y corriente no. Hablarle de esto a una persona del mundo común y corriente es, yo diría que atentar contra sus maneras de pensar, sentir y actuar. Y de eso hay muchos que se molestan cuando uno les habla de estas cosas. Incluso profesionales de la psicología, profesionales de la filosofía, profesionales de la psiquiatría, médicos, enfermeras, en una palabra, profesionales de la salud, porque la gente está convencida que lo que se va a curar es el cuerpo físico. Y eso no estamos diciendo que no, claro que se cura el cuerpo físico. Y que el cuerpo físico habrá un momento en que ya no hay más remedio sino someterlo a una operación quirúrgica. Bueno, lo que pasa es que nosotros, la cirugía que se está practicando en esta raza es una cirugía retardataria, es una cirugía retrógrada. ¿Por qué decimos esto? Porque otras civilizaciones anteriores tuvieron formas científicas muy profundas que conocieron el cuerpo humano, lo conocieron mucho más que lo que se conoce hoy en día. Y podían hacer trasplantes de todo tipo, no solamente trasplantes de corazón o de hígado o de otros órganos, no. Estas civilizaciones antiguas hicieron trasplantes de cerebro, hacían trasplantes de células, sistema celular general lo trasplantaban. Así se conservó una mujer que en la era de la Atlántida, la época de Atlántida, era de Atlántida, en esa raza, la raza Atlante, existió una mujer que se le llamó la maga Quetabel, la de los tristes destinos. Esta mujer vivió por miles de años y se sostuvo precisamente implantándose células de criaturas. De esa manera ella tomaba las criaturas y les quitaba las células, en una palabra, acababa con esas criaturas para ella valerse de sus células y mantenerse siempre joven. Esta era una cosa contradictoria, obviamente, pero con esto lo que queremos demostrar es que la ciencia de esa raza era una ciencia mucho más elevada, mucho más capacitada que la actual. ¿Y qué decir de la ciencia que practicaron la tercera raza, la raza Lemur? Esa sí que era una raza súper especial. Y ni hablar de la segunda raza, la raza hiperbórea. Esta raza no necesitaba de médicos, ni de medicina, ni de nada, porque eran seres profundamente superiores, trascendentes, que no los afectaba ninguna bacteria ni nada, porque ellos primero vivían en un mundo muy sano, segundo, su poder y su capacidad estaba fuera del mundo tridimensional. Entonces, para ellos no era ninguna dificultad internarse en los mundos de la cuarta, quinta, sexta y séptima dimensión.
para lo que fuera necesario. Así pues que, por eso decimos que la ciencia que nosotros estamos manejando es una ciencia que si los atlantes pudieran decirnos, nos dirían, nos tratarían como principiantes. Así como decía el maestro, que cuando se llegó a la luna, decía el maestro que se hacían muchas piruetas que parecían piruetas de circo. ¿Y por qué él decía esto? Porque obviamente los viajes a la luna era como ir a Suacha para estos grandes seres. Incluso él cuenta de que en una ocasión que se encontró con algunos extraterrestres en México, allí él, pues en cierta forma le pidió al capitán de una nave que él quería ir a un planeta cercano y el capitán le decía que qué planeta cercano y él decía que él quería ir a Marte para conocer directamente todo el proceso. Y este capitán le dijo, Marte, eso está allí nomás. Entonces fíjense ustedes lo que implica este proceso de aprender a manejar las impresiones para así de esa manera cambiar nuestra vida. Es muy importante esto, hermanos, que lo tengamos muy presente. Nos dice además el maestro lo siguiente. La vida consiste principalmente en una serie sucesiva de reacciones negativas que se dan como respuesta incesante a las impresiones que llegan a la mente. Ya habíamos hablado pues de esto bastante. Luego dice el maestro, luego nuestra tarea consiste en transformar las impresiones de la vida de modo que no provoquen ese tipo de respuesta. ¿Cuál es el tipo de respuesta? Pues ya sabemos que son las reacciones que todos cometemos o hacemos cuando esas impresiones hacen un efecto mecánico en nuestros tres cerebros o lo que denominamos la mente en general. Nos agrega el maestro lo siguiente. Bueno repasar este pedacito porque así ustedes no pierden el hilo de lo que estamos estudiando. La vida consiste principalmente en una serie sucesiva de reacciones negativas que se dan como respuesta incesante a las impresiones que llegan a la mente. Entonces, tomemos atención de esto, que la vida consiste principalmente en una serie sucesiva de impresiones negativas, ni siquiera positivas, negativas, que se dan como respuesta incesante a las impresiones que llegan a la mente. Entonces, ahí podemos ver esta explicación del maestro, que la vida consiste principalmente en una serie sucesiva de reacciones negativas que se dan como respuesta incesante a las impresiones que llegan a la mente. Aquí nos está hablando él claramente de las reacciones. En eso consiste la vida, en una serie sucesiva de reacciones. Por todo reaccionamos. ¿Y eso obedece a qué? A que esas reacciones negativas se dan como respuesta incesante a las impresiones que llegan a la mente. O sea, llegó la impresión a la mente, a los tres cerebros, y vino la reacción inmediata de nosotros. Si pudiésemos ser capaces de transformar todo este proceso, pues haríamos maravillas. Por eso dice el maestro, luego nuestra tarea consiste en transformar las impresiones de la vida, de modo que no provoquen ese tipo de respuesta, es decir, esas reacciones negativas. No pueden seguirse presentando. Esa sería, si cualquiera pregunta, ¿y cómo hago yo para saber que estoy haciendo verdaderamente la transformación de una impresión? Pues simple, autoobserve sus reacciones negativas. Y si usted está reaccionando negativamente constantemente por cualquier detalle, por pequeño que sea, ahí usted no está transformando impresiones, usted no está ni siquiera dándose cuenta que le están llegando esas impresiones, que es por millonésimas de segundo que se van presentando. Entonces aquí
es donde está, estimados amigos, la capacidad que ustedes y yo tenemos que desarrollar para no dejarnos manipular de toda esta cantidad de impresiones que recibimos de momento en momento y de segundo en segundo. Entonces, fíjense ustedes, pero para lograr es necesario que estarnos autoobservando de instante en instante y de momento en momento. Es urgente, pues, estar estudiando nuestras propias impresiones. ¿Cómo? Mediante la autoobservación de instante en instante y de momento en momento, sin perder una millonésima de instante, porque si perdemos una millonésima de instante, ahí nos pueden llegar muchísimas impresiones. No se puede dejar que las impresiones lleguen de un modo subjetivo mecánico. Ahí está el asunto de lo que hablábamos al principio. Si nosotros no vigilamos cuál es el origen para formar una impresión, pues estaremos permitiendo que la impresión se forme mecánicamente. No se puede dejar que las impresiones lleguen de un modo subjetivo, mecánico. Si lo hacemos equivale a empezar la vida. Óigase bien. Si lo hacemos equivale a empezar la vida, a empezar a vivir más conscientemente. Es decir, si hacemos ese trabajo, ¿no? Si estamos vigilando las impresiones constantemente y sin ninguna tregua, si lo hacemos, equivale a empezar la vida, a empezar a vivir más conscientemente. El individuo puede darse el lujo de que las impresiones lleguen mecánicamente, pero si no cometemos semejante error, si transforma las impresiones, entonces comienza a vivir conscientemente. Por eso se dice que ese es el primer choque consciente. Si nosotros no trabajamos las impresiones, pues simplemente estamos viviendo mecánicamente. Pero si hacemos ese trabajo de vigilar de instante en instante y de momento en momento nuestros cerebros, para no permitir que las impresiones hagan de las suyas con nosotros y que nos lleven a estar reaccionando negativamente en todo momento, en todo instante. Renegamos, insultamos, peleamos, nos volvemos seres incomprensibles, llenos de odios, de rencores, llenos de miedo, llenos de tristeza, llenos de angustia, toda esa cantidad de cosas que el mundo actual no sabe cómo enfrentarlas. Vean ustedes cómo nosotros, a través de esta enseñanza, podríamos ayudar mucho a la humanidad. Pero el problema es que la humanidad no quiere cambiar. A la humanidad no le interesan estos estudios, porque la humanidad quiere seguir viviendo alegremente su vida. Y uno se pone a observar los distintos fenómenos sociológicos de las grandes ciudades, pequeñas ciudades o del mismo campo, y se da cuenta que sí, escasamente algunas personas tienen algunos hábitos que llamaríamos hábitos más decentes, pero la gran mayoría de la gente cae en todo lo que es mecánico y que la naturaleza tiene para entretenernos. Alcohol, cigarrillo, tabaco, diversión, parranda, drogadicción, es decir, placeres, cuánta cosa hay. Y entonces la gente dirá, entonces los gnósticos no les gusta darse un recreíto, ni tener un paseo, ni salir a alguna parte. No, claro que sí, lo podemos hacer, pero lo vamos a hacer en todo lo que sea posible, evitando reacciones negativas, mecánicas. Y para evitar reacciones negativas mecánicas, tengo que vigilar mis impresiones. Porque si yo no vigilo mis impresiones, entonces lo que va a ocurrir es que me va a pasar algo muy interesante. Y es que cada día me voy a pegar más, a aferrarme a esta vida, a este mundo exterior.
Y entonces cuando se llegue la hora de partir de este mundo, voy a estar supremamente afligido y sobre todo muy preocupado porque no sé lo que va a pasar conmigo después de la muerte. Esa es la triste realidad. Las impresiones son las que producen la imagen que llega a la mente. Óigase bien esto, qué interesante. No se puede dejar que las impresiones lleguen de un modo subjetivo mecánico. Si lo hacemos, equivale a empezar la vida, a empezar a vivir más conscientemente. Claro, si nosotros somos capaces de enfrentarnos a no dejarnos eh, impregnar de esas impresiones, dejarnos o identificarnos con esas impresiones. Pero para eso tenemos que hacer, como les digo, un buen trabajo desde el inicio. Si lo hacemos, equivale a empezar la vida, a empezar a vivir más conscientemente. El individuo puede darse el lujo de que las impresiones lleguen mecánicamente, pero si no comete semejante error, si transforma las impresiones, entonces comienza a vivir conscientemente. Por eso se dice que es el primer choque consciente. Este párrafo que estamos leyendo vale la pena que lo repitamos muchas veces y nos va a tocar seguir estudiándolo. No se puede dejar que las impresiones lleguen de un modo subjetivo mecánico. Si lo hacemos, equivale a empezar la vida, a empezar a vivir más conscientemente. El individuo puede darse el lujo de que las impresiones lleguen mecánicamente, pero si no comete semejante error, si transforma las impresiones, entonces comienza a vivir conscientemente. Por eso se dice que ese es el primer choque consciente. Claro, esto a veces no lo captamos así rápidamente, pero con un poco de lectura y reflexión y meditación vamos entendiendo esto tan interesante que vale la pena que lo estemos leyendo y releyendo. No se puede dejar que las impresiones lleguen de un modo subjetivo mecánico. Si lo hacemos, equivale a empezar la vida, a empezar a vivir más conscientemente. Es decir, si evitamos que las impresiones lleguen en una forma mecánica o en forma subjetiva, entonces nosotros empezamos a vivir una nueva vida. Eso es muy importante y la vamos a vivir en forma consciente. He ahí la razón por la cual a este trabajo de transformar, de digerir y transformar las impresiones se le llama el primer choque consciente. Vean ustedes. Tal primer choque consciente consiste en transformar las impresiones que llegan a la mente en el momento de su entrada. Aquí está la clave que hemos desarrollado al explicar el proceso de la digestión. Ya explicamos cómo es que el ego, él mismo, se encarga de generar los mensajes para activar mediante la traducción de los sentidos las sensaciones, y esas sensaciones son las que originan los deseos y originan todo lo demás. En eso se fundamenta el enemigo del Cristo, ese Judas, el yo del deseo. Vean ustedes hasta dónde puede alcanzar a llegar todo este proceso. Dice además, no se puede dejar que las impresiones lleguen de un modo subjetivo mecánico. Si lo hacemos, equivale a empezar la vida, a empezar a vivir más conscientemente. Eso es verdad. El individuo puede darse el lujo de que las impresiones lleguen mecánicamente, pero si no comete semejante error, si transforma las impresiones, entonces comienza a vivir conscientemente. Por eso se dice que ese es el primer choque consciente. Tal primer choque consciente consiste en transformar las impresiones que llegan a la mente en forma en el momento de su entrada. Siempre se puede trabajar en el resultado de las mismas, óigase bien, siempre se puede trabajar en el resultado de las mismas. Claro está que caducan sin efecto mecánico. Claro está que caducan sin efecto mecánico, que siempre suelen ser
desastrosas en el interior de nuestra psiquis. Esto es muy, pero muy interesante y de mucha reflexión. Miren ustedes, está el primer choque consciente. Consiste en transformar las impresiones que llegan a la mente en el momento de su entrada. Siempre se puede trabajar en el resultado de las mismas. Siempre, no olviden eso. Claro está que caducan sin efecto mecánico, que siempre suelen ser desastrosos en el interior de nuestra psiquis. Ahí está. Eso, permitir que las impresiones se metan en los tres cerebros es de totalmente un fracaso. Una vibración definida del trabajo, una valoración de la enseñanza, significa que este trabajo esotérico gnóstico debe ser llevado hasta el punto donde entran las impresiones y son distribuidas mecánicamente en lugares equivocados por la personalidad para evocar las antiguas reacciones. No solamente nos provoca ese descontrol como reacción, sino que se vale de las cosas antiguas, de los mismos efectos antiguos, de los mismos fenómenos antiguos, de esas reacciones. Así, estimados hermanos, que hemos llegado hoy al final de esta cátedra y les agradecemos infinitamente el trabajo que se toman de escuchar nuestras pláticas y que con esto lo único que queremos es mantener viva la enseñanza gnóstica samaeliana de la manera más pura, perfecta, sin mezclarla con ninguna otra enseñanza, con ningún otro credo, con ninguna otra religión, con ninguna otra filosofía. Porque la enseñanza gnóstica samaeliana llegó en su tiempo, tiene su tiempo y es no solamente para esta raza, sino para la raza que se avecina, la raza coradí. Así que los esperamos mañana viernes en otra cátedra y el próximo sábado estaremos con ustedes en la cátedra de El Mundo de la Mente. Paz inverencial, hermanos.